El otro día estaba escuchando un podcast donde entrevistaron a un médico y le preguntaron que cuáles eran los casos más extraños que le había tocado atender. La entrevista duró más de 1 hora, pero yo no escuché ni un segundo de ella. Mi mente se había echado a volar con ese ruido de fondo. Nunca antes me había detenido a pensar por qué jamás había hablado de mi experiencia. Me puse a hacer memoria. Recuerdo que me dio mucho miedo. En esos días andaba mirando todo el tiempo por encima del hombro y me sobresaltaba por cualquier cosa, el ruido más mínimo. Honestamente no me atrevería a ponerme frente a una cámara a platicarlo. No me gusta esa clase de atención. Además, ¿dónde queda la credibilidad de un médico que cuenta y que cree en esas cosas? No te voy a dar mi opinión, ni lo que creo que lo causó, ni el diagnóstico del paciente. Te voy a contar con objetividad lo que vi. Cuando sucedió, ni siquiera me había titulado. 1 mes antes estaba regresando de hacer mi servicio social. Volvía de un día perdido haciendo trámites en la universidad, cuando me encontré a una vecina recargada en el macetón de afuera de mi casa. Sacudía una pierna como de nervios mientras se fumaba un cigarro. Mi mamá le había prometido que no tardaba yo en llegar. Hasta ese momento, creo que nunca nos habíamos visto de frente y tampoco habíamos tenido suficiente interacción. Prendió el siguiente con el cigarro que se terminaba. Se veía nerviosa, ansiosa, abaniqueaba las manos para que se le secara el sudor. Ni siquiera me permitió pasar a dejar mis cosas. Me llevó a su casa a que viera a su hijo. Su hijo, un muchacho de unos 19 años, estaba sentado ante la mesa, con la mirada puesta en un punto fijo. La mamá le habló, el chico no contestó. Le tronó los dedos en la cara, ni siquiera parpadeó. La mamá se alejó. Azotó la mano en la puerta de la cocina y el muchacho ni siquiera reaccionó. Yo salté. El eco dentro de aquella pieza reverberó que me hizo saltar. Así está. No reacciona, no habla, no come, no duerme. Parece que no escucha. La señora me dijo que ya lo intentó todo. Lo pellizcó, le puso algo caliente en las manos, le acercó la botella de alcohol del 96 a la nariz. Me aproximé a revisarlo. Él tenía la espalda recta, demasiado recta para alguien que ha estado tanto tiempo. ¿Cuánto me dijo que tenía así? 2 días. Sus manos descansaban sobre la mesa. De repente le temblaba un dedo de la mano izquierda, además del pecho que se hinchaba con su respiración. Estos eran sus únicos 2 movimientos. No seguía nada con los ojos, no reaccionó cuando me acerqué, ni siquiera cuando invadí completamente su espacio personal. Le hablé por su nombre, no obtuve nada. Le toqué el hombro, lo empujé un poco hacia atrás. El cuerpo se movió no más de unos cuantos centímetros. Cuando lo solté, volvió a su posición. Le levanté un brazo, no estaba rígido como alguien tenso, ni flácido como alguien que se encuentra dormido. Cuando se lo solté, lo volvió a colocar sin prisa en donde estaba antes de que lo tocara. La señora dijo que no parpadeaba, pero sí lo hacía. Eso sí, nunca por estímulos visuales. La mirada permaneció fija en el mismo punto de la nada
todo el tiempo. La pupila estaba enorme, ocupaba casi todo el ojo, aunque la pieza estaba bien iluminada. Le tomé el pulso y fue ahí cuando algo no me gustó. El corazón le iba demasiado rápido. Estaba seguro de que no era por nervios ni ansiedad, era una taquicardia. Conté otra vez y otra. No bajaba. Respiraba normal, sin esfuerzo, sin que le hiciera falta el aire. La piel estaba tibia, no tenía fiebre, sudaba, eso sí. Un sudor frío y constante que le corría por las sienes aunque no estaba haciendo calor. Le pregunté a la señora si había salido, si había tomado alcohol, si había probado algo, pastillas, hongos, alguna cosa rara. No sé por dónde empezar. El chamaco regresó así. No regresó, más bien fuimos por él. Así nos lo trajimos, dijo la señora. Me contó que un día antes una señora les vino a tocar la puerta porque escuchó unos ruidos en su techo. Luego la lámina colapsó y se vinieron unas cosas encima que tiraron las jaulas de los pájaros. Inmediatamente salió de su cuarto y fue a ver. Encontró a este chamaco escondido entre los tanques de gas. Pensó que se había metido a robar, pero enseguida lo vio bien y lo reconoció, y vio que estaba todo espantado. Le preguntó si lo venían siguiendo. Desde entonces que no habla, dijo su mamá. Aquella vecina vino por sus familiares para que fueran por él. Un cuñado le ayudó, se lo trajo cargando a la casa y lo puso en esa silla. Tiene más de 2 días sentado ahí, no se mueve. Si te soy sincero, no tenía absoluta idea de lo que estaba pasándole al joven, pero ciertamente algo no estaba bien. No podía diagnosticarlo. Le dije que necesitaba llevarlo con un médico de verdad, pero que si se quería adelantar, que fueran haciéndole estudios de sangre, de orina y un toxicológico si era posible. No se lo quise decir así porque la gente luego se espanta, pero era probable que el muchacho algo hubiera consumido. La señora me dio las gracias y me acompañó hasta mi casa, aunque en verdad no había hecho mucho por él. Tampoco su mamá había hecho mucho por él. Digo, 2 días sentado ante la mesa del comedor. Pudieron haberlo llevado a su cama a acostar. Como a los 3 días me fueron a tocar el timbre de la casa, temprano, como por eso de las 7 de la mañana. Había dejado que tocaran el timbre 2, 3 veces porque estaba apurado, terminando de arreglarme y ya justo para salir. Mi mamá también estaba dándose los últimos arreglos para irnos juntos. Era el día de mi examen profesional. Abrimos la puerta. Era la vecina, la del muchacho, con un sobre arrugado en una mano, un cigarro en la otra y angustia en el rostro. Me extendió los resultados del laboratorio. Me los quedé un momento en las manos, pero sin abrirlos se los devolví. Le dije que lo correcto sería que llevara esos estudios con un médico que sí le pudiera recetar y diagnosticar. De igual manera, le prometí que más tarde que yo estuviera de regreso, podría revisarlos junto con ella, pero era importante que no dejara pasar más tiempo y buscara que le dieran la atención. Me acuerdo que hasta saqué 200 pesos de mi cartera, se los di para el taxi y le dije que lo llevara con un profesor que trabajaba en una clínica del seguro, como a 15 minutos de ahí. Le pasé el contacto y le aseguré que yo hablaría con él para que la pasaran directo. Tuve mi examen, todo salió muy bien.
Estuvieron mis amigos de la carrera, mi mamá y unos primos. Como a las 4 de la tarde me marcó mi profesor. Me dijo que nadie había ido a verlo en todo el día, pero que dejó instrucciones por si más tarde se presentaba la persona. Después del examen nos fuimos todos a comer. Total que regresamos a la casa como a las 9 de la noche. Todo el día estuve con el pendiente de la vecina. Solo pasaría al baño e inmediatamente iría a verla. Cuando empujé la puerta de mi casa, esta se atoró con un sobre que estaba tirado en el piso. Eran los estudios, la señora me los dejó. Esa era la 5ª o 6ª vez en el día en que yo me lo preguntaba. ¿Por qué esa señora no estaba buscando la atención médica adecuada para su familiar? Pensé abrirlo cuando llegara con ellos, pero terminé rompiendo el sello de camino a su casa. Saqué las hojas mientras caminaba. Biometría hemática normal, química sanguínea, glucosa dentro de rango, electrolitos conservados, función renal adecuada, nada raro. El examen de orina tampoco decía la gran cosa. Sin infecciones, sin cetonas, sin sangre. El toxicológico ocupaba casi toda una página. Anfetaminas, cocaína, benzodiazepinas, opioides, cannabis, todo negativo. Pasé la hoja. Entonces apareció un estudio que yo no había solicitado. Era el perfil hormonal. Supuse que la persona decidió ampliarlo. Cortisol plasmático. El resultado estaba marcado con una flecha hacia arriba. Volví a leerlo. 62. No hacía falta ser especialista para entenderlo. Ese nivel no aparece por nervios ni por insomnio. El cuerpo produce eso cuando está a punto de morir. Seguí leyendo. Catecolaminas plasmáticas, adrenalina, noradrenalina, ambas fuera del rango medible. Había una nota pequeña de laboratorio que decía: resultado confirmado por duplicado. Es decir, a ellos también se les hizo raro y decidieron verificar. Recordé al muchacho sentado frente a la mesa sin moverse, sin hablar. Su cuerpo entero reaccionaba como si estuviera huyendo de algo y sin embargo no se había levantado de esa silla en varios días. Doblé las hojas sin volver a meterlas en el sobre. Algo no cuadraba. Intenté ponerle nombre a lo que estaba viendo. Lo más lógico sería un tumor, algo en las suprarrenales produciendo catecolamina sin control. Un feocromocitoma, lo había leído suficientes veces. Provocaba taquicardia, sudoración, pupilas dilatadas, crisis extrañas. Encajaba demasiado bien. Si era eso, no había tiempo que perder. Lo inmediato sería hospitalización para controlarlo. El corazón no aguanta mucho tiempo trabajando con máximo estrés. Mi recomendación sería que lo ingresaran inmediatamente a urgencias, que lo pusieran en monitoreo cardíaco, que buscaran la masa con una tomografía. Si no era eso, sería intoxicación. Alguna sustancia rara o nueva, algo que no apareciera en un toxicológico básico. Hongos, algún extracto, nuevas drogas de diseño, alguna cosa que evidentemente no le dijo a su mamá, que debió haber probado con amigos, pero tantos días sentado mirando a la nada, no cuadraba.
Después vino la parte que menos me gustaba. Neurológico, algo en el cerebro, inflamación, una crisis parcial prolongada. Eso también requeriría hospital, resonancia y electroencefalograma. Me detuve a media calle porque se me hizo raro que ahora que recordaba, horas antes en el examen profesional me habían puesto a evaluar a un paciente similar. El diagnóstico era de catatonia, un trastorno psiquiátrico grave provocado por algo que hubiera visto o que le hubiera pasado, un evento traumático. Un susto tan grande que ha dejado el cuerpo atrapado en un estado de alarma permanente, necesitando huir o pelear aunque no se estuviera moviendo. Esa idea no me gustó porque entonces la pregunta raíz ya no era médica. ¿Qué habría visto ese muchacho? Doblé otra vez el sobre cuando llegué a la casa. Toqué el timbre, esperé. No salió nadie. Volví a tocar. El sonido rebotó dentro de la casa vacía. Caminé hacia la izquierda. La luz estaba encendida. Me acerqué a la ventana y traté de ver hacia el comedor. La cortina seguía puesta, una tela delgada, poco traslúcida. En la silla no estaba el muchacho. Pensé que quizá habían salido los dos. Ojalá la señora hubiera decidido llevarlo ahora sí a urgencias, sería lo mejor. Me incliné un poco intentando mirar hacia adentro. La cortina ya no estaba puesta. No supe si alguien la había recorrido o si simplemente no me había fijado bien antes. La cocina estaba iluminada, la mesa en su lugar, las sillas también. No se veía a nadie, no había movimiento ni ruido. Aún así esperé unos segundos más. Golpeé suavemente el vidrio, no obtuve nada. Regresé a la puerta, me agaché y empujé el sobre por debajo. Regresaría en un par de horas, tal vez para entonces ya estarían de vuelta. Tal vez alguien más ya estaría atendiendo lo mismo que yo había descubierto en los estudios. Regresé a casa, subí a mi recámara y en automático me quedé dormido. No recuerdo haber decidido hacerlo porque iba a salir con mis amigos a festejar. Solo me senté un momento y cuando abrí los ojos ya era de día. Vi en mi teléfono como 100 llamadas perdidas de mis compañeros y una de la vecina. Fui directo a tocarle a la vecina, me abrió casi de inmediato. Tenía los ojos cristalinos, hinchados, como se veía que había llorado mucho, me espanté. Ni siquiera dijo buenos días, se hizo a un lado para dejarme pasar. Entré, lo primero que hice fue mirar hacia el comedor. La silla seguía vacía. Ni siquiera tuve tiempo de preguntar qué había pasado, qué había hecho la señora con él, si habían ido al hospital. Me dijo que ya no había remedio, que no se pudo hacer nada, que ahora su hijo ya no estaba con nosotros. Sentí un tirón en la espalda, me tomó completamente por sorpresa. 1000 cosas me pasaron por la cabeza al mismo tiempo. Si debí insistir más, si debí insistir más, si debí acompañarlos, si no hice lo suficiente. Fue entonces cuando sacó el billete de 200 pesos que le había dado un día antes y lo puso sobre la mesa. Lo empujó hacia mí, pero no lo tomó nadie. Se quedó ahí entre los dos.
Le pregunté que por qué no había ido a la clínica, a dónde lo había llevado. Si supiera, dijo y suspiró. Empezó a contarme que primero no sabía cómo hacerle para lo de los estudios, porque no tenía ni cómo llevarlo ella al laboratorio. Marcó y le dijeron que podían mandar a alguien a tomar las muestras a domicilio. La señora hizo una pausa para ofrecerme un vaso de agua. Debió haber notado que me estaba relamiendo los labios. Los tenía secos. Su interrupción me distrajo, pero también me dejó pensando la idea de que a pesar de que me ofreció agua, no se levantó. Solo siguió hablando. Dijo que un día después empezó a componerse su hijo. Entonces ella se quedaba dormida en la sala. No quería dejarlo solo. Ese día abrió los ojos y ya no estaba sentado en el comedor. Se asustó y se puso a buscarlo por toda la casa. Lo encontró en su recámara, dormido. Dijo que respiraba tranquilo, que parecía cansado nada más. Cuando él despertó tenía mucha hambre, pidió comida, se levantó solo, se bañó, se veía animado. ¡Qué alivio!, pensó la señora. Se acercó y le dio un abrazo que duró varios minutos. No quiso presionarlo, pero sí le preguntó más de una vez que qué le había pasado, que qué había tomado, que quién le había hecho algo. El muchacho solo decía que estaba cansado nada más. No decía que no quería hablar de eso, pero no quería hablar de eso. Por la tarde le llegaron los estudios a su madre. Ella no supo interpretarlos, solo por el toxicológico, eso sí lo entendió. Decía claramente que no había registro de consumo de sustancias. La vecina volvió a hacer una pausa, se aclaró la garganta, la voz se le quebró. Mientras tanto aproveché para darle un trago al agua. Fue como los enfermos terminales, dijo, que se ponen bien una última vez. Estaba celebrando que su hijo estaba bien cuando el muchacho empezó a sentirse mal en la sala. Intentando no mostrarle miedo ni temor a su madre, solo dijo que sentía que algo le estaba vibrando en los huesos, en los músculos. El hormigueo ya no era solo en las manos, sino en todo el cuerpo. Era la misma sensación que provocaría si te acostaras en un montículo de nieve hecha de la estática de una televisión vieja. La madre pensó que era ansiedad, así que fue por un vaso de agua. Antes de irse, lo tocó en el hombro como para tranquilizarlo, pero la que se inquietó fue ella. La piel de su hijo no estaba caliente y tampoco fría, pero vibraba. No era un temblor visible como cuando te da frío, era una vibración fina como electricidad. La señora le dijo que se esperara y se fue toda acongojada a la cocina. No sabía qué hacer ni qué iba a pasar. Cuando regresó con el vaso, el muchacho ya no estaba en el sillón. Pensó que se había levantado, que estaba en el baño. Lo llamó, no respondió. Entonces, algo al fondo de la pieza le molestó la vista. Fue igual que como cuando miras un foco mucho tiempo y te queda la mancha flotando. Se talló los ojos, parpadeó varias veces, pero la mancha no se iba. Había una silueta mal definida contra la pared del fondo. Se movió unos pasos y la silueta desapareció. Volvió al punto donde estaba y la vio aparecer otra vez. No la pudo captar completa ni verla como un sólido, solo era visible si entrecerraba los ojos.
Imagínate que se trata de una ilusión óptica. Intentó acercarse y mientras caminaba hacia ella, la figura se disolvía, perdía contraste. Extendió la mano hacia donde creyó haber visto a su hijo por última vez y no tocó pared, tocó otra cosa, una superficie delgada. Retiró la mano de inmediato y el vaso cayó al suelo. Cuando volvió a mirar, la pared estaba limpia, ya no había nadie. Dice que todavía puede ver a su hijo, pero solo desde cierto ángulo. Si se para junto a la mesa y la dé a la cabeza. El chiste es no mirarlo directamente y aparece. Su hijo se había convertido ahora en una persona gris, sin profundidad, como si estuviera impresa sobre el aire. La vecina me dijo dónde pararme para poderlo ver. Ahí no, un poco más a la derecha, agáchate. Entrecerré los ojos y por un segundo lo vi. Era una distorsión, algo ocupando un tercio del espacio que debería ocupar. Una figura tan delgada que parecía un error. Me sorprendió verlo y segundos después me aterrorizó verlo moverse. Se desplazó apenas tal que ya no lo pudiera ver. La pared quedó blanca de nuevo. No sabía qué preguntarle a esa mujer. Le dije, ¿desapareció entonces? ¿No murió? No me estás entendiendo, dijo la señora frustrada, porque tardó mucho tiempo en explicarme, y aunque en la teoría sí comprendí lo que me quiso decir, en la práctica, en la vida real era imposible, inimaginable, ridículo, ilógico. Le pregunté que por qué me dijo que ya no estaba entre nosotros. Pues ya no está, yo no lo puedo ver. Sé que está por ahí, dijo y señaló hacia una esquina, luego hacia otra, pero inmediatamente rectificó y apuntó en dirección a la cocina. Allá, algo crujió, una madera en la que alguien se recargó. Una silla, no vi exactamente qué. El vaso de agua que tenía en la mesa, al que le acababa de dar un trago, brilló allá en la tarja. No supe cuándo llegó ni cuándo se fue. Lo estaba viendo, pero como no me hacía sentido, mi mente solo pensaba en que me estaban jugando una broma. Veía la cara descompuesta y decaída de aquella mujer y yo seguía pensando que se estaban burlando de mí. Y nunca le dijo qué le pasó, qué le puso así. El muchacho no quiere decir ni cuando podía hablar, ni ahora. ¿Ahora? Ven, Christopher, acércate. La mujer tomó un cuaderno y de la mitad le arrancó una hoja, la puso en la mesa, puso también un marcador. Hasta ese momento, todo lo que habían visto mis ojos eran síntomas medibles, contables, nada con el nivel de fantasía con el que estaba hablando esa mujer. Pero la hoja tembló. La hoja de cuaderno sobre la mesa tembló como si tuviera miedo de la mano invisible. Y entonces se levantó un poco como por arte de magia. Miré el marcador esperando que ahora fuera turno de este, pero lo que sucedió fue que la hoja colapsó en sí misma. Se formó una bola de papel en el aire que casi inmediatamente salió volando hacia la ventana donde se topó con vidrio. Mire, doctor, no quiere decir, eso es lo único que no quiere decir. Todo lo demás aquí lo anotó. La libreta decía un montón de cosas raras. Ahorita pienso que me hubiera gustado detenerme a leerlas todas,
pero en ese momento mi mente estaba sufriendo un reinicio, como las computadoras cuando les cargas un programa nuevo. Vi lo que nunca creí ver, lo que dicen que solo son inventos o supersticiones. Había alguien parado a mi lado y no lo podía ver, solo sentirlo, sentir su presencia. Un momento estaba y al siguiente no. Se movía rápido, claro, no debía afectarlo la fricción, ni la resistencia del viento, ni la gravedad. Sentí que algo me rozó la oreja como si alguien me hubiera soplado, y al siguiente instante, una mano invisible empujaba la puerta de la cocina para entrar. Gracias por quedarse hasta el final. Cuéntame qué te pareció esta historia. Cuéntame de qué tema te gustaría que hiciéramos recopilación. Nos leemos en los comentarios con la frase del día, que es: las paredes me están mirando. Si te ha gustado, ayúdanos con tu like, tus comentarios, compartiendo también. Hasta la próxima. Alguien te observa en la oscuridad.